Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué pasó de la soberanía, Fernando? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Me parece excelente comenzar con esa cita del artículo de Martín Pallares, que también lo vi. ¿Y por qué es tan oportuno que lo haya citado él? Porque a mí me consta, trabajé con Martín varios años, una década casi, y él desde muy temprano revisa toda la prensa mundial, está informado de todo. The Guardian en Londres, Le Monde en París, el New York Times, todos los diarios que tú te puedas imaginar, Martín los tiene ahí. O sea, no empieza el día si no hace una revisión de cómo está el mundo. Eso habla, bueno, él hizo un doctorado en Stanford. Así es. Es una persona muy bien informada y todos mis respetos. Lo que tú citaste a manera de introducción es interesantísimo. Sin embargo, casi en la parte final, ahí es donde hace las revelaciones que él obviamente las encontró revisando la prensa mundial. Desde hace unos meses, dice, Trump y sus más fanáticos partidarios se convirtieron en adoradores de Assange. Robert Mackey, del medio digital Intercept, tradicionalmente muy entusiasta por Assange, escribió en agosto que las actividades de Wikileaks habían comenzado a parecerse más a las de una empresa de investigación contratada para afectar a la candidatura de Clinton que a una plataforma de filtraciones no partidista. Y dice, este giro se produjo tras la participación de Assange en un complot entre él y las agencias de espionaje rusas que se encargaban de hackear las cuentas de Clinton para entregar el material a Wikileaks. Los críticos de Assange sostienen que hay una inmensa diferencia entre los mails de Clinton, que está liberando, y aquellos del Departamento de Estado que hicieron famosa a la organización en el 2010. Eso me parece que es vital, ¿no? Y ahí en la parte que tú leías, lo de estos libertarios del hackeo, de la ciberpiratería, entonces de repente se vuelven incómodos para quienes profesan esas ideas extremadamente libertarias. Eso en cuanto al personaje. Yo lo que puedo aportar en este comentario que tú me has pedido tan gentilmente, Gonzalo, es que al fin veo yo, porque esa crónica fue escrita durante los hechos que se iban desarrollando, pero al final la Cancillería ya finalmente emite un comunicado en el cual admite que desconecta o desenchufa, como dice ahí, como dice Martín, desenchufó la PC o el computador para que no siga haciendo barbaridades, porque se está metiendo en una campaña en la cual el país no tiene por qué meterse. Entonces, para mí es un primer acto sensato, bien pensado. No podían hacerlo de otra forma. Después de tanto tropiezo en la política internacional, por ejemplo, el papelón de Brasil, eso es uno de los papelones más grandes que hay. ¿A qué te refieres? A, por ejemplo, retirar al encargado en la embajada. O sea, ni siquiera había un embajador. Entonces, eso los brasileños obviamente lo veían de una forma jocosa, porque dice, si retiran un encargado, ponen a otro encargado. Así es como funciona la diplomacia. Otra cosa hubiera sido si que tenían embajador, retirar al embajador. Entonces, ese fue un papelón. Brasil es un país de más de 200 millones que se merece respeto, es un país soberano como todo y tiene que tomar todas sus decisiones. Y el problema es ¿por qué? Porque no leen. Para mí el problema básico, y eso es lo que yo cuando veo que hay una campaña electoral, disculpa que de repente toque el tema nacional. Pero claro. Pero yo digo, me gustaría saber qué es lo que lee ese candidato. Porque el problema es que no leen. Si no leen la historia, entonces, si no conocen lo que ocurrió, me parece que después podemos profundizar en los otros temas, lo que nos dice la historia respecto a los asilos, en este caso de un ciberpirata en una embajada, que tanta dificultad. Entonces, es al principio pienso yo una novelería. Yo sé que se argumentaron razones humanas, pero una novelería que nos ha costado carísimo, que yo ya son casi 5 años. Entonces, por ese lado me parece que hay que entender el contexto de esto. Usted, en cambio, no solo lector, sino razonador importantísimo de nuestro país en materia exterior,
y de política interna, nos dirá, ¿qué piensa usted ocurrió en Cartagena? Don Gonzalo, todo esto es una charada, una tomadura de pelo. Porque todo esto ocurrió, lo está diciendo el diario El Comercio el día de hoy, que el hacker australiano ya advirtió en junio que revelaría nuevos documentación sobre la líder demócrata, señora Clinton. Y yo he escrito ya sobre el particular, el 11 de septiembre, y antes tuve un anterior que decía guarida diplomática. Pero el 11 de septiembre, en el diario El Universo, he visto en estos días en el canal Fox News, que es el que apoya a Trump, el canal conservador, en el programa de la periodista Kelly, la entrevista que ella le hace a Assange y durante la cual anuncia que en octubre, un mes más tarde, publicará una serie de correos electrónicos devastadores para la candidatura demócrata de la señora Clinton. ¿Y dónde tuvieron esas? Yo he visto esa entrevista y la anunciaron como 20 veces durante el día. Le dieron esa importancia. ¿Y dónde la grabó? Pues? ¿Desde dónde hizo? Desde la embajada. Pues. Así que hoy día, presionados o asustados, con el rabo entre las piernas, hacen este gesto que no tiene casi ningún valor, sino el de la presentación al público de que le han cortado la línea de internet. ¿Por qué? Porque todo eso ya estaba en manos de la organización Wikileaks. Al señor, si querían decirles, usted no me habla o le pongo de patitas en la calle. Se acabó el asilo. Donde usted o su organización que usted preside saquen una sola nota de intervención en la campaña electoral de los Estados Unidos, usted ha roto las reglas del asilo y usted se va a su casa o a la cárcel. Yo lo pongo de patitas en la calle. Así que todo esto lo que estamos viendo, si el daño ya está hecho, pues yo vengo unos días de los Estados Unidos, pero hoy día con las televisoras que entran en el Ecuador, todos estamos enterados, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere toda la campaña electoral? Por el lado de los medios de comunicación demócratas, vemos todos los escándalos de estas declaraciones sexuales y todo del señor Trump. Y del otro lado, toda la lectura de los Wikileaks y de los cables de la señora y de los emails de la señora Clinton. Así que están poniéndole una solución de asustados, pero que ya no es una solución, porque ya ha pasado todo, pues, ¿no es cierto? Entonces, quién sabe si es hasta concertado esto de que le cortan la línea y el otro protesta de que le han cortado la línea. Ya todo está en la organización de Wikileaks. Han hecho 11 entregas. Y dentro del estamento que manejó este episodio, ¿luce el criterio fielmente del señor presidente de la República y sus principios de soberanía? ¿O han tenido que ver los ministros de Relaciones Exteriores? ¿Quiénes deben, digamos, presionaron al presidente a que cometa esto que usted dice ha sido un error de bulto, ¿no? Yo creo que él solito. El presidente. Claro, porque actúa de esta manera. Aquí Fernando estaba acordándose de cuando le votó a la embajadora, que es una empleada, una minúscula empleada, aunque se llame embajadora, de esa máquina gigantesca y feroz de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, por haber puesto alguna cosa, le votó de aquí, ¿no es cierto? Vea, yo soy un favorecido por los Wikileaks, porque hasta ese día, tantas veces he estado yo en Wikileaks como el señor Correa, por mi defensa de la soberanía del Ecuador ante la intervención norteamericana con la base de Manta, con la famosa compañía DynCorp y tantas otras. En eso usted ha estado de acuerdo con el señor presidente Correa. No, yo no he estado de acuerdo porque yo soy mayor que él y estoy desde el año, ¿desde qué año? Pues estoy desde el año 63 en la política internacional del Ecuador, aunque desde la Universidad Católica. Y usted ha sido coherente. Claro. En cuanto a principios. Absolutamente, no he cambiado ni una sola vez. En política interna,
alguna vez conversaremos. Pero en Cuando política internacional. Cuando guste también de la interna. Sería una guste. entrevista de política interna Cuando histórica, diría yo. Así es. Tenga la gentileza. Lo que quería... Fernando Larenas termina el programa. Quería rematar con esto, Gonzalo, que lamentablemente hay unas confusiones tremendas, ¿no? Por tratar de ser puros en lo político, decir, soy enemigo del imperio. Yo creo que se cometen muchísimos errores tan parecidos a los de la Guerra Fría, eso del espionaje. Esto es espionaje, esto no es periodismo. Esto quiero que quede claro. Es decir, yo no entiendo al periodismo sin contrastar, no entiendo al periodismo que te mete la mano al bolsillo y consigue Pero te las dirán pruebas. que es periodismo de investigación similar al que practica Fernando Villavicencio. Ya, pero ahí Villavicencio corre el riesgo de que le contesten. Uh-huh. En cambio, estos señores no corren ningún riesgo, simplemente lanzan porque nadie va a contrastar lo que ellos lo dan como un documento de fe. O sea, es una fe, existe y está grabado y por lo tanto eso es lo que existe. Entonces, en la época de la Guerra Fría era eso, era espionaje, esto es espionaje. Para mí, espionaje no es lo mismo que investigación, porque investigación presupone algunos argumentos metodológicos, los cuales tú debes seguir en la línea, en el género que te has trazado en el periodismo. Hay algunos ciertos códigos de deontología que tienes que respetarlos, pero esto no, esto simplemente es espionaje. Entonces, la persecución política, yo creo que no existe, Martín por ahí lo aclaró muy bien, no hay persecución política contra este señor, hay unos líos judiciales tremendos que tendrían que aclararlos, pero definitivamente esto para mí no es periodismo. El periodismo que nosotros conocemos, ese periodismo no va a morir nunca. Ese periodismo existe, pese a que los canales para comunicarse son diferentes, porque tú ahora te informas a través de redes sociales, a través de la internet, pero alguien tiene que hacer, un periodista serio tiene que hacer esas investigaciones. Mientras no sea serio, entonces esto es un disparate. Cualquiera se mete, hackea documentos y cree que está haciendo un periodismo. Para mí no están haciendo un periodismo. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias y quedamos en deuda con la opinión pública, porque conocer las tesis que ha defendido Mauricio Gándara alrededor de ¿cuántos años, doctor, que usted ha tenido? Desde el 20. Porque usted fue uno de los más jóvenes secretarios generales de administración presidencial. ¿A qué edad fue usted secretario de la administración 28 y vine al Congreso a los 26, pero déjeme decirle. Perdone, fue de José María Velasco Ibarra. ¿Sí? Velasco, sí. El 26 de diciembre en El Comercio, el 27 de diciembre en el Universo, de 1963, en el Telégrafo de los mismos días de esa Navidad de fin de año, en que como presidente de la Escuela de Derecho me opuse a la reunión de la OEA si no se incluía el tema de límites con el Perú en el tratamiento. ¿Sí? Todo eso me valió que más tarde me manden a la central, lo cual les agradecí mucho.